Todo el mundo ya ha escuchado la famosa historia. Eva, la primera mujer, pasea por el jardín del Edén, encuentra una serpiente y, en un abrir y cerrar de ojos, la humanidad enfrenta su primera gran caída. Pero, ¿te has detenido a pensar quién o qué era realmente esa serpiente? ¿Era solo una cobra astuta o había algo mucho más oscuro detrás de ella? Desde temprano, muchos de nosotros aprendimos que la serpiente en el jardín del Edén era Satanás disfrazado, ¿verdad? Pero, ¿y si te dijera que algunos textos antiguos y pensadores cristianos primitivos veían a esta serpiente como más que solo un tentador? Para ellos, esta serpiente era el mismo Lucifer, no solo intentando a Eva hacia la desobediencia, sino envolviéndola en algo mucho más íntimo. Analicemos esto. Génesis 3. 1 describe a la serpiente como más astuta que todos los animales del campo. Pero, ¿y si esa astucia fuera más que solo inteligencia? ¿Y si sugiriera una conexión más profunda y personal entre la serpiente y Eva? La palabra hebrea usada aquí, arum, también puede insinuar algo más que astucia. Podría significar una sagacidad casi humana. Algunos estudiosos sugieren que esta serpiente era un ser divino, posiblemente un caído, que tuvo una interacción directa y personal con Eva. Ahora, aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. En algunos escritos antiguos judíos y cristianos primitivos, existe una teoría de que la serpiente no solo convenció a Eva de comer el fruto prohibido, él la sedujo. El libro de Enoc y otros textos apócrifos sugieren que seres celestiales, ángeles, o en este caso, ángeles caídos, deseaban a mujeres humanas. ¿Podría ser que Lucifer, en forma de serpiente, hizo más que susurrar al oído de Eva? Tal vez usó su encanto y poder para seducirla, tanto mental como físicamente. Ahora, si estás familiarizado con Génesis 3:15, sabes que este versículo es crucial. Dios le dice a la serpiente: «Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Ésta te herirá la cabeza, y tú le herirás el talón». Esto no es solo un lenguaje poético, es una declaración de un conflicto continuo entre dos linajes. Pero, ¿qué significa cuando habla sobre la simiente de la serpiente? ¿Podría esto estar sugiriendo descendencia física real? Aquí es donde las cosas se vuelven realmente intrigantes. Algunas interpretaciones, especialmente aquellas basadas en textos gnósticos y apócrifos, sugieren que Lucifer, en su papel como serpiente, no solo intentó a Eva, la embarazó. Esa simiente de la serpiente se piensa como una línea literal, una que comenzó con Caín. Desmembramos esto. Caín, el primogénito de Eva, es una figura envuelta en misterio y tragedia. Él es quien mata a su hermano Abel, ¿verdad? Pero existe una teoría de que las acciones de Caín no fueron solo resultado de celos o debilidad humana. Fueron la manifestación de su verdadera naturaleza heredada del mismo Lucifer. Caín, como la simiente de la serpiente, es visto por algunos como el progenitor de una línea que llevaba rasgos de rebelión, violencia y separación de Dios. Ahora, antes de que descartes esto como pura especulación, considera lo siguiente. En muchas tradiciones antiguas, el concepto de una línea dual es prevalente. Hay la línea de Set, el tercer hijo de Adán y Eva, que a menudo se ve como la línea justa, y luego está la línea de Caín, marcada por el pecado y la rebelión. Pero, ¿y si la razón de esta dicotomía es porque Caín no era realmente hijo de Adán, sino de Lucifer? Esta interpretación está respaldada por varios textos prohibidos y apócrifos que exploran la idea de ángeles caídos interactuando con humanos. El libro de Enoc, por ejemplo, habla extensamente sobre los vigilantes, ángeles que descendieron a la tierra y tuvieron hijos con mujeres humanas.
Aunque los vigilantes son distintos de Lucifer, el concepto de seres angelicales generando hijos con humanos es central para estas historias antiguas. Si extendemos esta idea a la narrativa de Génesis, la simiente de la serpiente se convierte en más que una metáfora. Se transforma en una línea literal. Pero, ¿por qué importa esto? ¿Por qué deberíamos preocuparnos si Caín era hijo de Lucifer? Porque, si esta teoría se sostiene, todo lo que sabemos sobre los orígenes del mal en el mundo cambia completamente. Esto sugiere que la batalla entre el bien y el mal no es solo espiritual, es biológica, enraizada en el propio ADN de la humanidad. Los descendientes de Caín, marcados por la influencia de Lucifer, llevarían esta tendencia inherente al pecado, preparando el terreno para generaciones de conflicto. Esto también se conecta al tema más amplio de la dualidad en la Biblia. Frecuentemente, vemos la lucha entre luz y tinieblas, entre el pueblo escogido de Dios y aquellos que se oponen a ellos. Si la línea de Caín es realmente la simiente de la serpiente, entonces esta dualidad tiene un origen mucho más profundo y siniestro. No se trata solo de una batalla de ideologías. Es una batalla de linajes, de herencia, donde los descendientes de Caín, influenciados por la rebelión del padre, se oponen a los descendientes de Set, que llevan la promesa de redención. Ahora, profundicemos en lo que este fruto prohibido puede realmente representar, y confía en mí, esto no es la típica lección de la escuela dominical. En la narrativa de Génesis, vemos a Eva mordiendo el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero, ¿y si este acto no estuviera relacionado con comer literalmente un trozo de fruta? En muchas tradiciones antiguas, especialmente dentro de los textos gnósticos, el acto de consumir algo, ya sea fruta u otra cosa, a menudo es simbólico de ganar conocimiento o vivir algo profundamente transformador. Y cuando se trata de la interacción de Eva con la serpiente, algunos escritos gnósticos sugieren que esto no era solo sobre adquirir conocimiento intelectual, sino sobre experimentar conocimiento carnal, conocimiento sexual. Hablemos de detalles. El Evangelio de Felipe, un texto gnóstico fundamental, revela pistas importantes de que la historia en Génesis era sobre mucho más que solo desobediencia. En el verso 71 del Evangelio de Felipe se afirma: «El árbol en medio del paraíso es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Es un enemigo de la comprensión de la ley de Dios». Pero aquí es donde las cosas se ponen interesantes. El mismo texto menciona más tarde cómo el conocimiento puede ser una forma de conexión íntima, afirmando: «El mundo vino a la existencia a través de un error, pues aquel que lo creó quería hacerlo imperfecto e inmortal, pero no logró alcanzar su deseo». Esta idea de un error se conecta profundamente con el concepto de la caída como no solo un pecado de desobediencia, sino de una unión íntima y prohibida. Los gnósticos siempre estaban en busca de significados ocultos y a menudo veían eventos bíblicos como alegorías de verdades más profundas y esotéricas. Para ellos, el acto de comer el fruto era simbólico de Eva ganando un conocimiento íntimo de algo o alguien que nunca debió conocer. Y aquí es donde las cosas se vuelven aún más intensas. Algunas interpretaciones gnósticas sugieren que ese conocimiento no era solo mental o espiritual, era físico, carnal. El acto de comer el fruto se convierte en una metáfora para una unión íntima con la serpiente, que ellos veían como una manifestación de un ser divino en rebelión, posiblemente incluso el propio Lucifer. Pero vamos aún más profundo. En otro texto gnóstico, el apócrifo de Juan, encontramos un relato que reinterpreta la historia de la creación por completo. Describe cómo el encuentro de Eva con la serpiente la llevó a ser llenada con un espíritu de vida.
Pero no era solo cualquier espíritu, era un espíritu de conocimiento carnal que la serpiente le impartió. Esto no era solo sobre desobediencia, era sobre una experiencia transformadora que cambió el curso de la humanidad. El texto dice: «Y él, la serpiente, deseó traer a la existencia una obra de arte, y ella tomó del árbol y comió». Aquí, la obra de arte puede verse como el propio acto de la creación, una creación que era tanto física como espiritual, nacida de una unión prohibida. Esta idea de que el fruto era una metáfora para el conocimiento sexual no se limita solo a los textos gnósticos. Incluso en interpretaciones más tradicionales, a menudo hay una conexión entre la pérdida de la inocencia y el despertar de la conciencia sexual. Pero los gnósticos llevaron esto a un nuevo nivel, sugiriendo que el conocimiento que Eva adquirió era algo profundamente íntimo, algo que la conectaba a la serpiente de una forma que era tanto profunda como peligrosa. Y esto nos lleva de vuelta al tema central de la semilla de la serpiente. Si el acto de Eva comer el fruto fue, de hecho, una metáfora para una relación íntima con la serpiente, entonces la prole de ese acto, Caín, sería verdaderamente la semilla de la serpiente, tanto metafórica como literalmente. Ahora hemos explorado algunas teorías bastante intensas sobre la serpiente, Eva y el fruto prohibido. Pero ahora vamos a traer otro personaje fascinante a la discusión: Lilith. Debes estar preguntándote, ¿cuál es la conexión de Lilith con todo esto? Prepárate, porque esta conexión nos llevará a un viaje intrigante por el misticismo judío y textos prohibidos que revelan un lado aún más profundo y oscuro de la historia de Génesis. Entonces, ¿quién fue Lilith? De acuerdo con el misticismo judío, particularmente en el alfabeto de Ben Sira, Lilith era, en realidad, la primera esposa de Adán, creada antes de Eva. Aunque Lilith no se menciona en la Biblia, aparece en muchos escritos antiguos que fueron considerados demasiado controvertidos para las escrituras canónicas. En esos textos, Lilith es retratada como una mujer poderosa y rebelde que se niega a someterse a la autoridad de Adán. Se dice que dejó el jardín del Edén para unirse a demonios, y algunos afirman que, específicamente, se unió a Lucifer. Y aquí es donde las cosas se vuelven realmente interesantes. El Zohar, una de las obras fundamentales del misticismo cabalístico judío, habla sobre Lilith de una manera que la liga directamente a la serpiente. El Zohar sugiere que, después de dejar a Adán, Lilith se convirtió en la consorte de Samael, una figura frecuentemente asociada a Lucifer. En Zohar 3:19a se dice: Samuel, el gran demonio, y Lilith, la meretriz, se unieron y produjeron una horda de espíritus malignos. Pero esta unión no se trataba solo de crear espíritus. Era sobre Lilith ganando un compañero en su rebelión contra el orden divino. Entonces, ¿cómo se relaciona esto con los puntos que discutimos anteriormente? Algunas interpretaciones sugieren que Lilith, después de convertirse en la compañera de Samael, regresó al jardín del Edén en forma de serpiente. Sí, eso es correcto. Hay una teoría de que Lilith, de hecho, fue la serpiente que sedujo a Eva, pero aquí está el punto crucial. No se trataba solo de tentar a Eva a comer el fruto. Era sobre Lilith, ahora alineada con Lucifer, seduciendo a Eva para un conocimiento más profundo y oscuro, uno que Lilith misma había adquirido a través de su propia rebelión. En ese sentido, Lilith no era solo un personaje secundario, era central para toda la caída de la humanidad. Al seducir a Eva, Lilith, disfrazada de serpiente, transmitió el conocimiento y el poder que había ganado de su unión con Lucifer. Ese conocimiento no era solo sobre el bien y el mal, era sobre lo divino y lo demoníaco, una fusión de ambos
que marcó la caída de la humanidad a un mundo donde ambas fuerzas estarían para siempre en conflicto. Pero no termina ahí. En el alfabeto de Ben Sira, Lilith también es descrita como un ser que busca corromper y destruir la prole humana. Esto se conecta directamente a la idea de la semilla de la serpiente que discutimos anteriormente. Si Lilith, como la serpiente, sedujo a Eva, entonces la prole de esa unión, Caín, no sería solo la semilla de Lucifer, sino también la continuidad de la línea rebelde de Lilith. Los descendientes de Caín, entonces, llevarían dentro de sí las características combinadas tanto de Lucifer como de Lilith: rebeldía, conocimiento y una conexión profunda e inherente con lo demoníaco. ¿Y qué hay de Eva en este escenario? Eva no es solo una participante pasiva en la caída, se convierte en una figura clave en una lucha cósmica entre fuerzas divinas, empujada inconscientemente hacia la rebelión de Lilith. Ahora, profundicemos en uno de los grupos más misteriosos e intrigantes mencionados en textos antiguos, los Nefilim. Estos seres son un tema fascinante y controvertido tanto en la Biblia como en los escritos apócrifos, y cuando los conectamos a la idea de una unión entre Lucifer y Eva, las cosas se vuelven realmente interesantes. Comencemos por lo básico. Los Nefilim se mencionan en Génesis 6:4. Los Nefilim estaban en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y tuvieron hijos con ellas. Este versículo nos presenta la noción de que había una interacción directa entre seres celestiales y humanos, y las implicaciones de esta unión pueden ser enormes. Los Nefilim son frecuentemente descritos como gigantes, pero también simbolizan la corrupción que resultó de la mezcla de linajes, donde lo divino y lo humano se entrelazan de forma peligrosa y prohibida. Y si consideramos que esta unión no es solo una cuestión de ángeles apareándose con mujeres, sino una continuación de la rebelión iniciada por Lilith y perpetuada a través de Caín, los Nefilim se convierten en la manifestación física de una lucha cósmica más profunda, la consecuencia del conocimiento oscuro que pasó de Lilith a Eva y luego a la próxima generación. Este concepto de mezclas de linajes y la ascensión de seres híbridos nos lleva a cuestionar la naturaleza de la humanidad. ¿Qué significa ser humano si llevamos dentro de nosotros rasgos que pueden ser atribuidos a seres celestiales y demoníacos? Esta interrogante resuena en las narrativas bíblicas a medida que observamos la lucha entre la luz y las tinieblas y los legados que dejamos para las generaciones futuras. Eran los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. Pero, ¿qué tiene esto que ver con Lucifer, Eva y la serpiente? Bueno, prepárate, porque en algunos textos apócrifos hay una teoría de que los Nefilim no eran solo descendientes comunes. Eran el resultado de uniones entre seres divinos y humanos. Y adivina quién puede estar en el centro de esto. El libro de Enoc, un texto antiguo que fue excluido de la Biblia canónica, nos ofrece una visión mucho más detallada sobre estos seres. En Enoc 6:1-4 se describe cómo un grupo de ángeles, conocidos como los vigilantes, descendió a la tierra y tomó mujeres humanas como sus esposas. Estas uniones resultaron en el nacimiento de los Nefilim, seres gigantes con habilidades extraordinarias. Pero aquí está el punto de inflexión. Mientras el libro de Enoc se centra principalmente en los vigilantes, algunas interpretaciones sugieren que el propio Lucifer, como líder de los ángeles caídos, pudo haber estado involucrado en estas uniones iniciales, preparando el terreno para estos seres híbridos. Ahora, conectemos esto a nuestra narrativa en curso. Si consideramos la idea de que Lucifer, en forma de serpiente, tuvo una unión con Eva, no es difícil imaginar que este acto podría haber llevado al nacimiento de seres
con características extraordinarias, incluso sobrenaturales, como los Nefilim. Estos descendientes, nacidos tanto de la rebeldía divina como de la fragilidad humana, serían únicos en su naturaleza, parte humanos, parte angelicales, con un linaje que remonta directamente a la rebelión de Lucifer. Pero no termina ahí. El libro de los Jubileos, otro texto apócrifo, añade más a esta narrativa. En Jubileos 5, 1-2, se describe cómo los Nefilim llenaron la tierra de violencia y pecado, llevando a Dios a decidir purificar la tierra con el diluvio. Esto se conecta directamente con la idea de que los Nefilim, como seres híbridos, eran inherentemente corruptos, llevando dentro de sí la naturaleza rebelde de sus padres angelicales. Esta corrupción no solo afectó a la humanidad, sino que también tuvo repercusiones cósmicas. Los Nefilim se convirtieron en símbolos de la decadencia moral que llevó a la destrucción por medio del diluvio, un acto de purificación divina contra la transgresión. Este escenario no solo refuerza la idea de una lucha continua entre el bien y el mal, sino que también sugiere que estos seres eran una consecuencia directa de la ruptura del orden divino. Y si pensamos en ello, el papel de los Nefilim se vuelve aún más intrigante. No eran solo figuras de un pasado remoto, eran una representación del potencial humano para la grandeza y la corrupción, moldeados por influencias que trascienden el plano físico. La narrativa de los Nefilim resuena con la lucha interna de la humanidad, dividida entre la búsqueda de conocimiento y la caída en un abismo de pecado. Así, al explorar estas conexiones, comenzamos a entender que la historia de Eva, Lilith y Lucifer no es solo un cuento de desobediencia. Es un relato profundo y multifacético sobre las complejidades de la naturaleza humana, el poder del conocimiento y las consecuencias de las elecciones hechas en nombre de la curiosidad y la rebelión. Cada elemento, ya sea la seducción de Lilith, la unión de Lucifer con Eva o el surgimiento de los Nefilim, contribuye a una tapicería rica e intrigante que nos desafía a reexaminar las narrativas que moldean nuestra comprensión de la moralidad y la divinidad. Si Caín, como descendiente de Lucifer y Eva, formaba parte de esta línea, entonces sus descendientes llevarían los mismos rasgos que llevarían a los eventos catastróficos del diluvio. Esta idea está sustentada por los textos apócrifos, que muestran cómo los vigilantes y sus descendientes desviaron a la humanidad, enseñando conocimientos prohibidos e incitando al pecado. Si incluimos a Lucifer como el seductor original, la historia de los Nefilim adquiere una nueva dimensión. No son solo ángeles caídos, son el resultado de la influencia directa de Lucifer en la humanidad, creando una línea marcada por la rebeldía. Lo intrigante es que esta línea puede no haber terminado con el diluvio. El libro de Números menciona que los Nefilim aún estaban presentes en la tierra de Canaán, sugiriendo que la influencia de estos seres híbridos y de Lucifer continuó moldeando la historia humana. En Génesis 4:11-12, Dios maldice a Caín por el asesinato de Abel, afirmando que sería un errante en la tierra. Sin embargo, esta maldición no es solo un castigo, sino también una marca de su origen. El Targum Pseudo-Jonatán sugiere que Caín no era solo hijo de Adán, sino fruto de una unión entre Eva y un ser angelical, posiblemente Lucifer. Así, Caín se convertiría no solo en el primer asesino, sino también en el primer humano con un linaje mixto, llevando rasgos tanto divinos como demoníacos. Esta interpretación es apoyada por textos prohibidos, como el Evangelio de Tomás, parte de la biblioteca de Nag Hammadi, que contiene escritos cristianos y gnósticos antiguos. En la sección 114, el Evangelio de Tomás menciona la idea de linaje espiritual, donde Jesús dice que transformará a María en hombre
para que ella también se convierta en un espíritu vivo. Algunos estudiosos ven esto como una sugerencia sobre la conexión entre herencia espiritual y acciones, vinculando la identidad de una persona a su linaje. Si Caín fuera realmente el fruto de la unión entre Eva y Lucifer, su maldición adquiriría un nuevo significado. La marca sobre él podría representar el reconocimiento divino de su verdadera naturaleza, parte humano, parte divino y parte demoníaco. Esto podría explicar por qué los descendientes de Caín, como se menciona en la Biblia, fueron caracterizados por la violencia, la innovación y la inquietud, llevando la doble herencia de su ancestro y la naturaleza rebelde de Lucifer. Esta idea se alinea con tradiciones religiosas que discuten la marca de Caín como más que un signo físico. En algunas tradiciones místicas judías, se ve como una marca espiritual, una oscuridad o inquietud que se transmitiría por su linaje, reflejando la influencia de Lucifer. ¿Y qué hay de la tierra de Nod, a donde fue exiliado Caín? La palabra Nod en hebreo significa vagando, pero algunas interpretaciones sugieren que era más que un simple lugar de exilio. Según algunos textos gnósticos y cristianos primitivos, Nod era un reino donde existían otros seres como Caín, parias e híbridos. Este reino podría haber sido un espacio donde los descendientes de Caín continuaron viviendo, perpetuando su linaje problemático. Esta interpretación desafía las visiones tradicionales de la historia de Caín y Abel, ofreciendo una perspectiva audaz que vincula las acciones de Caín directamente a sus orígenes. Si Caín fuera realmente el descendiente de Eva y Lucifer, su maldición no sería solo un castigo por asesinato, sino un reconocimiento de las fuerzas oscuras dentro de él, influyendo en la humanidad mucho después de su muerte. Al ampliar la perspectiva, observamos un tema recurrente en el antiguo Oriente Próximo, el gnosticismo y otros textos prohibidos: seres divinos o demoníacos seduciendo a mujeres humanas. Esta idea resuena en varias culturas y religiones, sugiriendo una verdad universal. En la mitología sumeria, por ejemplo, encontramos la historia del dios Enki, que seduce a varias mujeres mortales. En el épico de Atrahasis, Enki no solo concede conocimiento prohibido a los humanos, sino que también se involucra en relaciones con ellos, resultando en el nacimiento de seres híbridos. Esto refuerza la idea de que la interacción entre divinos y humanos produce descendientes con características únicas, como discutimos sobre Caín y los Nefilim. En el gnosticismo, este tema se profundiza aún más. El Evangelio de los egipcios presenta a Yaldabaoth, a menudo identificado con el demiurgo, que seduce a Eva y resulta en el nacimiento de una raza híbrida. El texto afirma: «Y Yaldabaoth vio a Eva y la deseó, y él la conoció, y ella concibió y dio a luz 2 hijos, Elohim y Yahweh». Esta narrativa de un ser divino o demoníaco seduciendo a una mujer humana se alinea con la idea de que Lucifer, como la serpiente, podría haber hecho lo mismo con Eva, llevando al nacimiento de Caín. Más allá de la Biblia y los textos gnósticos, historias similares aparecen en otros escritos prohibidos, reforzando esta conexión. El Libro de los Gigantes, otro texto de los manuscritos del Mar Muerto, relata que seres divinos, los vigilantes, descendieron a la tierra y tomaron esposas humanas, resultando en el nacimiento de gigantes, los Nefilim. El fragmento del Libro de los Gigantes, 435, describe cómo estas uniones trajeron caos y destrucción. Esta idea de seres divinos o demoníacos seduciendo a mujeres y generando descendientes híbridos es central en estas tradiciones antiguas, reforzando la narrativa que hemos explorado. Pero, ¿por qué es esto importante? ¿Qué nos revela esto sobre Lucifer y Eva? Esto sugiere que la narrativa de Génesis
no es una historia aislada, sino parte de una tradición más amplia que atraviesa culturas y religiones. La idea de que un ser divino o demoníaco puede seducir a una mujer y generar descendientes extraordinarios evoca un miedo y fascinación universales, indicando que los orígenes de la humanidad son más complejos y misteriosos de lo que se imaginaba. En este contexto, el papel de Lucifer en Génesis adquiere una nueva dimensión. No es solo un tentador o rebelde. Está inmerso en un drama cósmico que involucra la fusión de lo divino con lo humano, la creación de seres híbridos y la lucha entre el bien y el mal. Esta interpretación nos desafía a repensar los orígenes del pecado, la naturaleza de la humanidad y el papel de los seres divinos en nuestra formación. Al final, es importante reflexionar sobre lo que esto significa. La historia de Lucifer y Eva, vista a la luz de estos mitos antiguos y textos prohibidos, se convierte en más que un simple cuento de tentación. Es una narrativa de significado cósmico que resuena con los miedos y esperanzas más profundos de la humanidad. Nos recuerda que nuestros orígenes están envueltos en misterio y que las verdades que buscamos a menudo están escondidas en los lugares más inesperados. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de las historias ocultas y prohibidas de la Biblia y más allá. No olvides dar un me gusta al video, dejar un comentario con tus pensamientos y suscribirte para más exploraciones de misterios antiguos. Tu apoyo es fundamental para nosotros y juntos podemos desentrañar aún más las verdades ocultas que moldean nuestra comprensión del mundo. Que Dios bendiga a todos y nos vemos en el próximo video.